Pero si ustedes tienen la patente. Ilegal, no tienen registro. Ah, ya. Se está vendiendo de manera ilegal. Ya. A ver, empezamos. Ustedes saben que el registro de dispositivos, tanto de la clase 1 hasta la clase 4, se está haciendo a través de la ventanilla única de comercio exterior, el BUCE. Entonces, para poder ingresar la información, se tiene que registrar la empresa en la ventanilla, ¿no? Tener su código, su contraseña, y entonces ahí les va a salir toda una relación de los trámites que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá esta es la información que sale para dispositivos médicos clase 4, ¿no? Acá les va a salir los datos del solicitante, ¿no? Tiene que llenar acá la información del establecimiento farmacéutico, los datos del formulario donde van a poner si lo que quieren hacer el trámite es una inscripción o una reinscripción. Acá la información del producto, ¿no? Aquí tienen que poner qué tipo de producto es, el nombre, el origen, si es extranjero, si es nacional, si tiene tiempo de vigencia o tiempo de vida útil, los envases, qué tipo de envase tiene, si tiene envase inmediato, mediato, todo eso se va llenando por ventanilla de forma virtual. Los datos del fabricante, de dónde es el fabricante, si es el nombre, la dirección, el teléfono, el país, ¿no? La modalidad de fabricación, si en caso fuera una fabricación por encargo. Y acá en los requisitos adjuntos, en los requisitos ya nos va a salir los requisitos de cada clasificación, ¿no? Por ejemplo, acá en BUCE tenemos los requisitos para la clase 1. Acá, por ejemplo, dice certificado de libre comercialización, certificado de buenas prácticas de manufactura, informe técnico, estudios técnicos, informe de validación del proceso de esterilización, método de desecho. Acá en el BUCE nosotros vamos a encontrar bastante información que ya no tenemos que enviar. ¿Por qué? Porque la regulación ha tenido cambios, ¿no? Antes, por ejemplo, nos pedían el método de desecho del producto, cómo hacer la eliminación del dispositivo. Eso, según la última modificación, el Decreto Supremo 016 del año 2017, ya no tenemos que mandar métodos de desecho. Sin embargo, como la página no ha sido actualizada, todavía nos sigue saliendo acá ese requisito, ¿ya? Simplemente, si ustedes quieren obviar este documento, si lo dejan así en 0, al momento que quieran transmitir la información no les va a permitir. Entonces simplemente aquí pueden hacer un Word en el que diga este requisito ya no está vigente o no se requiere para el dispositivo, ¿no? Entonces acá ingresan y ya es como si estuvieran cumpliendo con el requisito. Pero esto, por ejemplo, ya no se pide. Método de eliminación ya no es requisito. Proyecto rotulado sí. Contenido del manual de instrucciones también. Y lo que sí tienen que tener en cuenta acá en la página BUCE, que en los requisitos están tanto los requisitos para dispositivos como para equipos, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrar la parte de arriba, que es para dispositivos, y la parte de abajo, que es para equipos. Por ejemplo, acá dice información que sustente la seguridad del equipo. Pero si no estamos registrando equipo, simplemente le ponemos acá, no aplica, ¿ya? Un Word que diga no aplica. Dice descripción de las medidas de los requisitos esenciales de seguridad, como vimos hace un momento, todavía la normativa no está aprobada para presentar requisitos esenciales de seguridad. La declaración jurada sí es la declaración que todos conocemos, es un documento donde nosotros nos comprometemos a que la información que estamos enviando sea una información real y fidedigna. Y bastante cuidado con ese documento,
Porque cuando nosotros firmamos una declaración jurada, estamos declarando que todo lo que contiene el expediente de registro es cierto, es verdad, ¿ya? Entonces, por favor, bastante cuidado con eso porque eso tiene una implicancia legal. Hay muchas empresas que a veces para obtener el registro, muchas veces el colega no va o va por horas nada más y entonces ellos preparan como puedan el expediente y el colega solamente va a firmar y entonces no sabemos qué pueden haber puesto en ese expediente, ¿no? Muchas veces la entidad les pide una técnica para asegurarse que el producto tiene residuales o una técnica para asegurarse que el acero sea inoxidable y como no tienen o no le envían al fabricante o no es el profesional el que hace el expediente, se bajan cualquier técnica del internet y la colocan en el expediente, ¿no? Y después, cuando hay una pesquisa, cuando el producto lo llevan a centro de control, no hay cómo hacer el método de comprobación analítica. No hay cómo comprobar que esa técnica aplica a ese dispositivo. ¿Quién firmó la declaración jurada? El farmacéutico. Entonces la declaración jurada no es una cosa de juego, es como su nombre lo dice. Es una declaración donde estamos poniendo nuestra firma y estamos nosotros responsablemente diciendo que todo lo que está en el expediente es veraz, es cierto, ¿ya? Así que la información que mandemos tiene que ser realmente la que corresponde al dispositivo, no la que nos prestamos del amigo, del colega o del otro dispositivo, ¿ya? Acá está para clase 2, igual, ¿no? Parámetros de calidad, información técnica. Hay algunos datos, como por ejemplo el método de desecho que no aplica, que igual le ponemos que no aplica. Y la parte de abajo, que es para equipos, si no estamos registrando equipos, simplemente no tenemos por qué adjuntar documentos, solamente un archivo que diga que este requisito no aplica para este tipo de producto. La parte 3 igual, acá en la 3 ya ustedes ven más requisitos porque aquí ya está pidiéndose el tema de la gestión de riesgos, el tema de los estudios clínicos, ¿no? Antes, por ejemplo, para el clase 3 se pedía la lista de los países donde el producto se comercializaba. Eso ya no es requisito ahora, ¿no? También se pedía el programa de vigilancia de postcomercialización, que tampoco es requisito. Entonces, nada de esto hay que adjuntar para registrar ahora el producto de clase 3. Clase 4 lo mismo, igual, la misma cantidad de requisitos. Lo único con lo que se tiene que cumplir es lo que hemos visto en los artículos, que es lo que sí es mandatorio, ¿ya? Cualquier otro requisito que esté acá probablemente sea de la regulación anterior y la página BUSE todavía no se ha actualizado, ¿ya? Entonces, el informe técnico, vamos a ver ahora un ejemplo de informe técnico, según el artículo 130, que nos dice que debe tener una descripción detallada del dispositivo médico, que debe incluir un fundamento de funcionamiento y su acción, el contenido o la composición o detalle de accesorios, la indicación, la finalidad, el uso destinado, las precauciones, ¿no? Las restricciones, las advertencias, las formas de almacenamiento y el transporte, ¿no? Formas de presentación, flujogramas si en caso aplica, ¿no? Y descripción de la eficacia y la seguridad. Esto de acá todavía no está vigente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tenemos que poner en descripción del dispositivo? Como yo les dije en el inicio, yo quiero que el curso les sirva para que ustedes puedan registrar cualquier tipo de dispositivo. Lamentablemente en las clases no vamos a poder ver la infinidad y miles de dispositivos que hay, pero sí quiero que se vayan con los conceptos bien claros de cuáles son los parámetros que ustedes deben tener para hacer un buen informe técnico. Entonces, primero, la descripción indicando qué tipo de dispositivo es. Y esa descripción, que puede ser de repente breve, ¿no? El dispositivo es para tal cosa, sí debe contener los materiales que tiene el dispositivo, las dimensiones, los modelos, los códigos, y si puedo ser más explícito de repente presentando un gráfico, mejor, ¿no? Y en el gráfico yo puedo poner las partes del dispositivo. En caso de sets o kits, la descripción y los materiales también de los componentes.
acá vamos a ver, esta es una aguja endoscópica, ¿ya? Es una aguja, como dice acá, ¿no? Su nombre es Ecotip con marca registrada, Ultra Endoscopic Ultrasound Needle. Es una aguja utilizada para obtener muestras de lesiones predeterminadas de la submucosa gastrointestinal a través del canal del endoscopio de un a través del canal accesorio de un ecoendoscopio. Es un dispositivo suministrado estéril, desechable y indicado para un solo uso. Ya. Esta, por ejemplo, es la descripción. Si tuviéramos otro tipo de dispositivo, de igual forma, ¿no? Describir qué cosa es, para qué está indicado, ¿no? Para qué sirve, ¿no? Cómo ingresa al organismo y si es estéril, si es desechable, si está indicado para un solo uso. Acá es una descripción simple, breve, pero que en 3 líneas nos dice todo, ¿ya? Entonces, ¿qué más dice? Que el dispositivo es una aguja con mango y vaina y en su presentación incluye una jeringa de 10 centímetros cúbicos. Por ejemplo, esta jeringa que viene con esta aguja es un dispositivo accesorio, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales? La aguja es de acero inoxidable, grado ANSI, ¿no? 303, 304, con una vaina de poliéter éter cetona, ¿no? Esta aguja tiene una vaina que la cubre. Para todos los catálogos, ¿no? Tiene todos los catálogos con este material en la vaina, excepto para el modelo ECO 322, que tiene una vaina de politetrafluorotileno. El mango es de policarbonato. La jeringa, que es accesoria, es un émbolo con 2 seguros. La punta de la jeringa tiene una conexión Luer con una llave de paso. Jeringa de policarbonato, llave de paso y conexión Luer, policarbonato, capacidad de la jeringa 10 centímetros. Miren, acá estamos describiendo a la aguja, estamos describiendo a los accesorios que trae esta aguja y también a los componentes de estos accesorios, a los materiales que tienen estos productos, ¿ya? No solo el material de la aguja, que es el elemento principal, sino también al material de los componentes o de los accesorios. Entonces, cuando ustedes hagan su expediente, de igual forma, describir el producto, describir las medidas, describir el material y si tiene algún elemento accesorio, también describir al accesorio. Dice, nota, la jeringa no se utiliza para aplicar ninguna solución al paciente, se utiliza para crear vacío y poder aspirar la muestra. ¿Por qué? Porque esta es una aguja utilizada para tomar muestras de lesiones, ¿no? de la submucosa gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es su fundamento de acción? Se coloca en la submucosa, se hace vacío con la jeringa, se succiona y al momento de la succión la aguja va a recoger pedazos de tejido de la submucosa. ¿Qué otra característica tiene esta aguja? Tiene dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, acá tenemos los modelos, ¿no? ECO 122, ECO 322, ECO 19, ECO 25, el diámetro de la vaina que cubre a esta jeringa. Vemos acá 5.2 French, 5.2, 5.2 a 4.2 French y 5.2 French, ¿no? Acá, por ejemplo, esto a mí me indica algo, el diámetro de la vaina. Esto es una aguja, ¿no? Que tiene esta forma como aguja y esta aguja tiene una vaina protectora, ¿no? Entonces aquí yo veo que esto tiene un diámetro de 5.2 French, 5.2 French, 5.2 French, pero acá yo veo que la vaina va de 5.2 French a 4.2 French. El French es una unidad de medida que siempre se refiere a calibre. ¿Qué significa en los dispositivos que el diámetro de la vaina es 5.2 French? Que este diámetro es recto y en toda su longitud va a tener 5.2 French desde inicio hasta salida, ¿no? Esa es una vaina recta. Cuando yo veo la indicación 5.2 French a 4.2, el diámetro de ingreso es una unidad de medida y el diámetro de salida es menor.
Entonces estoy frente a una vaina conificada, ¿no? Que se va adelgazando en su extremo final. Entonces, esto, por ejemplo, es una característica diferencial entre este código y los demás. ¿Qué otra característica diferencial? Porque muchas veces vamos a tener en las observaciones que nos dicen cuáles son, si yo veo acá todas son eco, cuáles son las características diferenciales entre un modelo y otro. Uno es punta biselada, el otro es punta de bola, que viene a ser como una especie de punta roma, ¿no? Con un diámetro de 2 milímetros de la punta. Otra diferencia es el calibre de la aguja, ¿no? Hay unas que son de 22 gauge, otras que son de 19 y otras que son de 25. Acá por ejemplo, otra característica importante, dice extensión ajustable de la aguja. Si ustedes ven acá en la longitud de la aguja nos dice 8 centímetros, dice de 0 a 8. De 0 a 8. ¿Qué me indica esto? Que esta es una aguja regulable, que puedo tenerla en algún momento de 0 centímetros, puedo irla extendiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de acuerdo a la estructura que se quiera alcanzar. ¿Y por qué es de 0 a 8 centímetros? Porque en algún momento voy a necesitar que la aguja esté dentro de la vaina. Y esto, por ejemplo, no me lo dice el informe técnico. Esto yo lo descubro al ver el video de cómo funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta aguja va a pasar a través de un equipo que es un ecoendoscopio, ¿no? Que es un ecoendoscopio, es un equipo muy delicado que si en algún momento chocara con la punta de la aguja podría dañarse. Entonces, por eso necesito una aguja con esta característica, que en algún momento esté con 0 de extensión, ¿no? Entonces, toda la aguja esté retraída completamente dentro de la vaina y cuando atraviese el endoscopio no haya el peligro de que la punta pueda dañar el ecoendoscopio. ¿Entienden? Por eso acá me dice 0 a 8 centímetros. Ya una vez que está dentro, ya en la submucosa, ya el médico puede ir aflojando con el mango, aflojando la longitud de la aguja. Esto, por ejemplo, no lo podría ver de repente en los documentos, sí lo puedo ver en el video. Tenemos acá, por ejemplo, en gráficos, para que puedan entender, ¿no? El mango de la aguja, el ajustador de la vaina, ¿no? Acá cada parte del mango, ¿no? Y acá va midiendo la cantidad de centímetros que se va deslizando, ¿no? Acá tiene un anillo de seguridad, acá tiene un conector, ¿no? Mango de la aguja y aplicador de la vaina. Entonces, esto va pasando. Y si yo voy a adjuntar un gráfico, en el gráfico tengo que ponerle todas las partes del dispositivo, ¿ya? Para que eso sea entendible. Y acá, por ejemplo, tenemos también la descripción de la jeringa, ¿no? La jeringa es una jeringa que viene acá con una llave de paso. Esta jeringa, por ejemplo, no trae aguja. Trae una llave de paso, que esta llave de paso se va a conectar acá, en el mango, ¿ya? Y este es el émbolo. Entonces, esta jeringa es una jeringa solamente usada para aspirar. Esta jeringa yo no voy a usarla para someter algún líquido, ni para ingresar algún líquido al organismo, nada. Solamente para crear vacío y poder aspirar en el momento que la aguja esté en la submucosa gastrointestinal y poder aspirar el tejido, ¿ya? ¿Cuál otra finalidad, por ejemplo, tiene también el hecho que la aguja sea retráctil? De que una vez que coge el tejido, ¿no? Nuevamente se lleva a 0 y sale nuevamente a través del endoscopio. Cuando sale ya fuera del endoscopio ya se echa en una solución especial, ¿no? Que va para patología y ahí sale desprendido el tejido que ha cortado la aguja. Dice las indicaciones, que también nos dice el informe técnico que tiene que tener indicaciones. Las indicaciones del dispositivo es indicado para obtener muestras de lesiones predeterminadas de la submucosa gastrointestinal a través del canal accesorio de un ecoendoscopio. Bueno, en este caso el fabricante también nos mandó las pruebas biológicas, no es
obligatorio en el informe técnico colocar esto, por si acaso. El informe técnico, lo que hemos visto al inicio, la descripción, las indicaciones de uso, los materiales, las dimensiones. En este caso, el fabricante mandó dentro del informe técnico las pruebas biológicas. Pueden colocarlas como no. Acá están los componentes de la jeringa, ¿no? La lista de estándares aplicados al producto, la indicación o finalidad de uso según lo indicado por el fabricante. Por lo general, esta información está contenida en el instructivo de uso del dispositivo médico y en el archivo técnico que envía el fabricante para el producto. O sea, en el archivo técnico que les llega va a tener que venir la finalidad de uso. Esa misma finalidad va a estar declarada también en el instructivo de uso. Las precauciones, restricciones, advertencias, cuidados, esto también viene en el instructivo de uso. En caso no viniera, pueden ustedes solicitarla al fabricante. Por ejemplo, acá, este es el manual de uso de la aguja que hemos estado viendo, ¿no? Dice las indicaciones. Acá da algunas precauciones, por ejemplo, que no lo use si no está para el propósito al que ha sido destinado. No utilizar si el dispositivo está abierto. ¿Por qué? Porque este es un dispositivo estéril. Entonces, si lo tenemos abierto, ya no es estéril, ya se rompió la barrera estéril. Tampoco podemos usarlo si vemos que presenta dobleces, roturas, ¿no? Si se detecta alguna anomalía que pudiese impedir su correcto funcionamiento. Entonces, por ejemplo, hemos visto que es un dispositivo que es retráctil, ¿no es cierto?, que tiene de 0 a 8 centímetros. Si el médico al momento que lo saca del empaque, lo prueba y ve que la retractibilidad no funciona, no podría usar el dispositivo. Acá está, por ejemplo, el almacenamiento, ¿no? Almacenar en un lugar seco, protegido de temperaturas extremas. Y hay otra precaución importante que dice: este dispositivo solo pueden utilizarlo profesionales sanitarios calificados. Las contraindicaciones y las complicaciones posibles. Esto sí o sí tiene que ir en el informe técnico, ¿ya? Ahora, por lo general, nosotros vamos a encontrar que en el instructivo de uso viene en las condiciones de almacenamiento, por lo general, ¿no? Por ejemplo, acá dice almacenar en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas, pero no vamos a encontrar las condiciones de transporte, que es lo que nos pide la norma, que nosotros declaremos cuáles son las condiciones de almacenamiento y de transporte. Entonces, si nosotros vemos esta indicación que nos dice que el producto se tiene que almacenar en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas, pues las mismas condiciones tenemos que llevarlas al transporte. Entonces, ustedes en su expediente pueden poner las mismas condiciones de almacenamiento deben ser conservadas durante el transporte y es válido, ¿ya? Advertencias, por ejemplo, acá dice: no está indicado para usarse en el corazón ni en el sistema vascular. O sea, yo no podría usar esta aguja para tomar muestras de biopsia de tejido cardíaco, ¿ya? Precauciones: en la etiqueta del envase especifica el tamaño mínimo del canal requerido para este dispositivo. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que este dispositivo va a entrar a través de otro dispositivo médico, ¿no? Este dispositivo va a entrar a través de un ecoendoscopio. Entonces, ese ecoendoscopio tiene una medida para el tipo de dispositivo que voy a usar. Entonces, se tiene que ver en el rotulado qué medida declara para poder usar el dispositivo. Supongamos que este dispositivo declarara que tiene que pasar a través de un canal de 2.8 milímetros. Me lo dice el rotulado del producto. Y yo tengo un endoscopio de 3 milímetros. ¿Pasará? Sí pasa, ¿no es cierto? Porque basta que yo tenga 2.8 y si es más grande, mejor.
Pero si tengo un endoscopio de 2 milímetros, no puedo usar el dispositivo, ¿ya? Entonces, esa indicación, por ejemplo, está en el instructivo de uso y es parte de las precauciones que tiene que tener el operador. Otra precaución, por decir, dice, al tratar varios sitios, o sea, si quiero hacer varias punciones, yo tengo que cambiar de dispositivo, ¿no? ¿Por qué? Porque gasto el filo de la aguja. Dice, la aguja debe retraerse al interior de la vaina y el tornillo de mano del anillo de seguridad debe fijarse para mantener la aguja en posición antes de la introducción, el avance o la extracción del dispositivo. Si no se retrae la aguja, el endoscopio puede resultar dañado. Entonces, esto es importante antes de yo usar el dispositivo, ¿no? Y ustedes han visto, miren los términos de acá, tornillo de mano, anillo de seguridad. Anillo de seguridad, ¿no? Aplicador, están descritos en el gráfico. Si de repente no lo describimos, al momento de hacer la evaluación, el evaluador nos va a decir, ¿y a qué tornillo te refieres? ¿Dónde está ese tornillo? ¿Dónde está el anillo de seguridad? En cambio acá, nosotros lo hemos declarado en el informe técnico y al momento que lea el instructivo, las precauciones, va a saber a qué elemento, a qué parte del dispositivo nos estamos refiriendo, ¿ya? Y ya, bueno, esta parte de acá abajo, que es la preparación del sistema, ¿no? Ya en sí, cómo funciona el dispositivo, ¿no? Todas las precauciones, cómo tiene que conectarlo, en fin, ya esta viene a ser el uso del dispositivo. Pero lo que nosotros vamos a coger de este instructivo de uso para hacer el expediente va a ser esta parte de acá, las indicaciones, las notas, el almacenamiento, las contraindicaciones, las complicaciones, las advertencias y las precauciones. Con esta información nosotros preparamos parte de nuestro informe técnico, ¿ya? Y como les digo, si por A o B el dispositivo no tuviera instructivos de uso, porque hay dispositivos que no traen instructivo de uso, igual tenemos que pedirle al fabricante que nos envíe todo lo que nos pide el informe técnico. La forma de presentación también va a depender del tipo de dispositivo. Por ejemplo, esta es una aguja endoscópica que dice que es empacada en una bandeja que tiene una aguja con una vaina, ¿no? Y acá nos dice bandeja de polietilenglicol con tinta azul y el empaque es una lámina, una bandeja con lámina de papel Tyvek. O sea, esto tiene como una especie de tupper, si pudiéramos describirlo, ¿no? Pero es una bandeja termoformada de polietileno tereftalato y tiene una lámina de papel Tyvek encima. Así es como se empaca esta aguja, ¿no? Y este es el material de empaque utilizado para las agujas seco, ¿no? Dice, es suministrada estéril y indicada para un solo uso. Entonces, en forma de presentación, lógicamente traducimos esto y tenemos que poner tal y conforme viene el producto. Pruebas de biocompatibilidad, pruebas biológicas. Muchas veces el fabricante nos va a mandar esta información. Esta información la podemos incluir como parte del resumen de pruebas de verificación y validación de diseño, ¿ya? Las pruebas funcionales, las pruebas biológicas, nosotros las podemos poner como parte del resumen de verificación y validación de diseño. Entonces, acá, por ejemplo, en las pruebas biológicas más conocidas, la información que vamos a recibir es la de la ISO 10993. Pruebas funcionales, todas las pruebas que se le realizan al producto para asegurar su desempeño y sirven para demostrar la eficacia del dispositivo médico, varían de acuerdo al tipo de dispositivo, a los materiales y a la naturaleza del mismo. Las pruebas aplicadas a dispositivos médicos se acogen a estándares internacionales o pueden ser normas técnicas propias del fabricante. Por ejemplo, acá tenemos pruebas funcionales. Acá les he traído un ejemplo de pruebas funcionales de las agujas. De las agujas. Una prueba funcional sí puede ser cargada en el endoscopio. Este
en forma resumida, porque en realidad una prueba funcional tiene que tener el estándar que aplica para su evaluación. Bien, vamos a ver, ¿alguna pregunta, algo que no quede claro, que no haya quedado claro? Como le digo, en el informe técnico va a ser de acuerdo al tipo de dispositivo y van a tener que poner las especificaciones características de cada tipo de dispositivo. Otro de los requisitos que nos pide la norma son los estudios técnicos y comprobaciones analíticas, el reporte de validación de la esterilización, ¿no?, y el resumen de verificación y validación de diseño. Dice, estudios técnicos y comprobaciones analíticas se debe entender cumplido el requisito con la presentación de los siguientes documentos emitidos por el fabricante. El resumen de los documentos de verificación y validación de diseño, la declaración de conformidad de cumplimiento de las normas internacionales de referencia y el certificado de análisis del dispositivo médico terminado, si en caso tuviera. ¿Ya? Entonces, acá les he traído un ejemplo, por ejemplo, de declaración de conformidad. ¿Qué cosa es la declaración de conformidad? Y esto quiero que por favor lo tengan claro. La declaración de conformidad no la emite la entidad reguladora, no la emite el organismo notificado. La declaración de conformidad la emite el fabricante y es una especie de declaración jurada, donde el fabricante dice: yo, fabricante tal, domiciliado en tal sitio, declaro que mi producto se le han aplicado los siguientes estándares, ¿no? O declaro que mi producto se acoge a las normas de calidad de tal certificación. Entonces, no es que esto lo tenga que emitir la entidad reguladora ni el Ministerio de Salud de ningún país. Tampoco lo va a emitir el organismo notificado. Esta es una declaración del fabricante, donde el fabricante declara que cumple con un sistema de calidad para sus productos y algunos van a indicar, como en este caso, la clase de riesgo, ¿no? Algunos van a indicar que ellos, por ejemplo, este dispositivo, que son catéteres balón de angioplastía, aplica la clasificación 2A, ¿no? Y ellos declaran eso. En este caso, no todas las declaraciones de conformidad van a aplicar la clasificación. Ya. Sí o sí tienen que declarar el nombre del fabricante y el nombre del producto, ¿ya? Pero no siempre van a ser bajo este mismo modelo, no siempre. Ahora, por ejemplo, esta es una declaración de conformidad que se acoge a la directiva europea. Entonces, acá en este caso, el fabricante dice: yo soy fabricante de dispositivos médicos, el nombre Cook Incorporate, está ubicado en Estados Unidos, pero es un fabricante que vende los productos en Europa, y entonces está haciendo la declaración de conformidad de acuerdo a la regulación europea. Ellos declaran el nombre del producto, ¿no?, o la familia de producto, porque este no es el nombre, sino es su familia, ¿no?, la clasificación de riesgo que aplica, ¿no?, y a qué reglas se acoge, ¿no? Según ellos dice que cumplen con la directiva 9342 para dispositivos médicos, y esta directiva es la que está vigente en Europa. A continuación, ellos listan la cantidad de estándares aplicados al producto y las fechas de vigencia de cada norma internacional. Acá ellos, por ejemplo, dice que el dispositivo cumple con un sistema de calidad con el ISO 13485, ¿no?, del año 2013, con el ISO de gestión de riesgos, el ISO 14971, el dispositivo para rotulados, el 15223, para información de fabricante, el 1041, para el 10993, pruebas de biocompatibilidad. Y por ejemplo, este dispositivo es un dispositivo estéril con óxido de etileno, entonces vamos a encontrar sí o sí la norma para
residuales de esterilización. Ahora, como les digo, este es un modelo. No quiere decir que el certificado de declaración de conformidad que no venga así no es válido. No hay un modelo que diga todas las declaraciones de conformidad tienen que venir así, no. Este es un protocolo que tiene este fabricante y así lo emite. Acá en la parte final, incluso este fabricante, como emite esta declaración de conformidad para cumplir con las normas europeas, hace mención a que ha sido auditado por un organismo notificado. No se confunda que quiera decir que este documento lo ha emitido el organismo notificado. Esto no lo ha emitido el organismo notificado. Él como fabricante declara que este organismo lo auditó y que él tiene una certificación, un marcado CE, ¿no? Que su representante en Europa es Dinamarca, ¿no? Pero no significa que este documento haya sido emitido por organismo notificado. Esto es emitido por el fabricante, ¿ya? Pero, en el documento siguiente, cuando dice que ha sido auditado por esa entidad, se supone que la empresa tiene el certificado otorgado por... Así es. Tiene que tenerlo. Sí. Tiene que tenerlo, porque no puede declarar algo acá y cuando le pidas el CE no lo tiene. Es más, si me declara esto, ¿no? Si me declara que él ha sido auditado por este organismo notificado, yo tendría que ver en su rótulo el marcado CE con este número, con el número de identificación. ¿Ya? Pero como le digo, esta es un protocolo que tiene este fabricante. No quiere decir que las declaraciones de conformidad que no vengan así están malas o incorrectas, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta es otra declaración de conformidad. Este también es un fabricante norteamericano. También tiene, en realidad, la declaración de conformidad es un documento que emite el fabricante y que se requiere mucho en la Unión Europea. Y ese documento siempre vamos a ver que hace mención al cumplimiento de las directivas europeas, ¿ya? Nuestra normativa no es específica, no dice declaración de conformidad aplicando la normativa europea. Entonces, una declaración de conformidad puede ser una declaración jurada del fabricante, donde el fabricante declara qué normas aplica a su dispositivo y la firma. No necesariamente tiene que coincidir con una declaración de conformidad que cumpla con normas europeas, ¿ya? Pero lo que internacionalmente se conoce, la declaración de conformidad es muy usada en países de Unión Europea, haciendo hincapié al cumplimiento de la directiva europea. Sí, dígame. Para tener validez la declaración de conformidad, ¿basta con la emisión del laboratorio fabricante o tiene que estar recepcionada por la autoridad sanitaria del país? No, basta con la declaración del fabricante. Es una especie de declaración jurada, porque eso sí tiene que tener una firma, ¿no? Es una declaración jurada del fabricante donde él dice, yo soy dueño del producto tal, el producto es un catéter, un stent, una guía, ¿no? Y le he sometido al sistema de calidad. De repente no la sometió al sistema de calidad de la Unión Europea, pero sí tiene un sistema de calidad de la ISO 13485, puede poner que él tiene un certificado de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y eso es válido, es una declaración de conformidad. Él declara que su producto es conforme y las normas a las que se está acogiendo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, este es otro fabricante, ¿no? Que fabrica un producto que son esfinterótomos. Acá le pone la clasificación 2B. Este fabricante, por ejemplo, miren, a diferencia del anterior, él pone su código GMDN y su definición GMDN, ¿no? Él dice, para este producto que es un esfinterótomo, tiene la clasificación, el código 44684 y el término sistemas de diatermia electroquirúrgica, electrodos de sistema de diatermia electroquirúrgica, dispositivo activo de un solo uso, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en su declaración de conformidad
está declarando su código GMDN y su denominación. Y acá también hace mención a que cumple con la directiva 9342 de Europa. Y acá también pone él que ha sido auditado por un organismo notificado TV 0123 y coloca todos los estándares que le aplican al producto, ¿ya? Pero esta es la declaración del fabricante, ¿ya? No es documento oficial ni de la entidad reguladora ni del organismo notificado. Lo que sí, como declaración jurada, tiene que poner la verdad. No puede poner cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces acá también, si nosotros vemos esta declaración de conformidad, tranquilamente podríamos revisar el producto y ver si el rótulo exactamente le corresponde a este número de organismo notificado, ¿ya? Certificado de análisis. Acá el tema de certificado de análisis es un tema muy delicado, muy crítico para el tema de dispositivos médicos, porque muchas veces hay fabricantes de dispositivos médicos que no emiten certificado de análisis para sus productos, ¿ya? Y vamos a encontrar que algunos emiten, pero el problema principal es de que a veces la entidad nos pide un certificado de análisis similar al de un producto farmacéutico. Y hay una diferencia muy grande. Mientras que en un certificado de análisis de un producto farmacéutico nosotros vamos a encontrar de repente valores, vamos a encontrar cantidades, porcentajes, ¿no? Si vamos a evaluar un certificado de análisis de un antibiótico, de una amoxicilina, vamos a encontrar de tanto a tanto por ciento, ¿no?, de concentración, y vamos a encontrar resultados tangibles. En el tema de dispositivos médicos nosotros no vamos a encontrar ese tipo de resultados. Vamos a encontrar por lo general documentos que tengan esta información. Prueba de esterilidad, pasó, ¿no? La esterilización se realiza con tal método, ¿no? Y los parámetros están contenidos en el ISO 11135, ¿no? Vamos a encontrar que se hace referencia a los estándares que aplica, ¿no? Pero no vamos a encontrar unidades de medida, ni rangos ni parámetros. La prueba de toxicidad, por ejemplo, aplica la farmacopea de los Estados Unidos. La prueba de endotoxina también, la prueba que aplica. La prueba de óxido de etileno residual, el ISO 10993, la parte 7, y se supone que en estos estándares ya está contenido los límites permisibles de materiales, ¿no? Si es de óxido de etileno residual, acá en el estándar ya me dice cuánto es lo permisible, y si lo colocan acá que pasó la prueba, quiere decir que el producto está dentro de los parámetros permitidos. Entonces, es diferente un certificado de análisis que vamos a encontrar en este producto al certificado de análisis que nosotros estamos acostumbrados a ver de repente en un producto farmacéutico, en un medicamento. Por otro lado, vamos a encontrar bastante en dispositivos médicos que las inspecciones o los análisis se hacen en proceso. Entonces, es diferente que en un producto farmacéutico que se hace todos los análisis al final antes de dar la liberación al producto, ¿no? Acá no, hay un montón de análisis que se hacen en proceso. Por ejemplo, yo visité la planta de un fabricante que hacía bolsas de colostomía el año pasado allá en Estados Unidos, en Washington. Ellos tenían un sistema computarizado, todo computarizado. Si habían 2 operarios, era mucho. Entonces, ellos tenían todo sistematizado desde el momento que acomodan los polietilenos que van a formar la bolsa, ¿no? La parte superior y la parte posterior de la bolsa. Todo está sistematizado. Solo colocaban las mangas de polietileno, abrochaban las mangas de polietileno, presionaban un botón y de forma digital empezaba el proceso de fabricación de las bolsas. Todo sistematizado. La máquina les marcaba cada 500 bolsas hacer una prueba en proceso, ¿no? Entonces, allí había un operario que
Cuando sonaba una alarma, tenía que coger una cantidad de bolsas y probarlas. Ese era un control en proceso, ¿no? Y, por ejemplo, ese control en proceso no sale en el protocolo final, no sale en el certificado de análisis. No, es parte de su diagrama de flujo, es parte de su control de calidad, pero no sale como una prueba de liberación, porque lo que tenemos acá son pruebas de liberación. ¿No? Yo tengo acá que pasó la esterilidad, pasó la toxicidad, y por lo tanto libero el producto y le doy la condición de aprobado, ¿no? Y está listo para comercializar. Pero esos controles en proceso no salen en un certificado de análisis final. En un certificado de análisis final ya le hacen otro tipo de controles. No quiere decir que en el proceso no le hayan hecho una serie de revisiones y de controles de calidad al producto. Por eso les digo, el manejo es diferente, ¿no? Vamos a ver también que algunos productos solamente vienen con certificado de esterilidad, ¿no? Tienen un certificado de esterilidad porque eso sí es crítico, ¿no? Para yo liberar un producto tengo que estar segura de que ese producto realmente es estéril. Entonces muchas veces los productos llegan con certificado de esterilidad. No quiere decir que no se hagan controles en el producto, porque sí manejan los fabricantes los controles de inspección final, y que a veces son controles de 3, 4, 5 hojas, pero con eso no llega el producto, ¿ya? Y no tiene el nombre de certificado de análisis, sino tiene Final Inspection Report, ¿no? Reporte de inspección final. Sí, dígame. ¿Y la prueba libre de BPA? Libre de bisfenol, ya. ¿Se tiene que hacer a todos los lotes? No, la prueba de libre de BPA está estandarizada en una norma. El bisfenol A es un elemento nocivo, cancerígeno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice la norma para bisfenol A? Ahora, no quiere decir que porque el producto tenga bisfenol A ya no lo pueda usar, ¿no? El producto, ¿qué pasa con el bisfenol A? El bisfenol A es un ftalato que es nocivo, pero va a ser nocivo cuando yo tenga un uso prolongado del dispositivo. Por ejemplo, en un neonato o un recién nacido que tengan que estarle pasando vía endovenosa suero por bastante tiempo, ¿no? Entonces, puede ser que la vía tenga bisfenol A. Cuanto más tiempo use ese neonato, ese tipo de dispositivo, se van a desprender partículas que son nocivas para el organismo, ¿no es cierto? Pero si el producto va a ser usado una vez para pasar una vía endovenosa y no lo vamos a usar nunca, la cantidad que nos pase pues sería la mínima. Entonces hay una norma internacional, un estándar, que establece que la cantidad de bisfenol A que tenga un dispositivo para ser rotulado, porque en el rótulo tiene que decir, en el rótulo, en el instructivo de uso del dispositivo, ¿no? Tiene que indicar este símbolo que nos indica que el producto tiene bisfenol A y que el usuario ya sabe que este producto no lo puede usar de forma prolongada. ¿Qué dice la norma? Cuando mi dispositivo tenga una cantidad mayor al 0,01% peso sobre peso de bisfenol A, tendré que rotularla o tendré que declarar en el instructivo de uso, solo en este caso. Si mi dispositivo tiene una cantidad menor, si yo tengo 0.009, menor que 0.001, no tengo la obligación ni de declararlo ni de rotularlo, ¿ya? Esto es lo que dice la norma. No recuerdo exactamente el número del estándar, pero establece esto, 0.001. Solo en ese caso tendré que declarar el contenido, y es peso sobre peso. O sea,
Si mi dispositivo pesa 10 gramos, la cantidad de BPA tiene que ser menor a este 0.01%. ¿Ya? Hay diferentes tipos de certificado de análisis, ¿no? Este es otro ejemplo, por ejemplo, este es otro dispositivo que tiene este tipo de análisis. Y hay por ejemplo, hay un caso, en el caso de los equipos no van a traer certificado de análisis, porque ninguna empresa de equipos le emite un certificado de análisis. Entonces ahí no podríamos cumplir con la norma, ¿no? Por eso la norma dice certificado de análisis si lo tuviera. ¿Ya? Informes de validación del proceso de esterilización. Esto también se nos exige, ¿no? A partir de la clase 2, si el producto es estéril, hay que presentar informes de validación del proceso de esterilización. ¿Qué cosa vamos a ver en estos informes? Vamos a ver el tipo de esterilización. En un informe de esterilización lo primero que tengo que ver es con qué lo han esterilizado, con óxido de etileno, con radiación, con calor. Entonces, primero, tipo de esterilización. Luego, determinar la dosis de esterilización. Esto que ustedes ven acá, sí o sí debe estar contenido en el informe. Si a mí me manda el fabricante un informe que de repente no dice qué tipo de esterilización, no dice qué dosis, para mí sería un informe incompleto. Entonces, si yo lo presento así, definitivamente me van a observar ese expediente. Entonces, debe tener la determinación de la dosis, debe tener la validación de la carga microbiana, de acuerdo a la norma que esté utilizando, ¿no? Debe tener la verificación de la dosis de esterilización, los resultados de validación, los documentos de validación, el protocolo de evaluación, los criterios de aceptación general, la documentación, los registros, los requisitos de información de evaluación, la disposición de los productos, las discrepancias en el producto y la conclusión. O sea, en un informe de validación de esterilización definitivamente tengo que tener esta información, ¿no? Incluso tiene que decirme cómo van a ir dispuestos los productos, la cámara cuánta carga va a recibir. ¿Y por qué validado? Porque siempre voy a cargar de esa manera la cámara para poder asegurar que los productos que salgan de ahí van a salir estériles. Por eso se llama validación de la esterilización. Asegurarnos que el proceso está validado y que siempre nos va a garantizar que la carga que se someta y salga esté estéril. Ahora, no quiere decir que porque yo tenga el proceso validado no le haga las pruebas. Igual las pruebas de comprobación hay que hacerlas. Acá, por ejemplo, hay un reporte de validación de una empresa, ¿no? Mire, esta es la carátula de su reporte de validación. Está quién ha hecho el documento, quién es el ingeniero de calidad, quién es el supervisor de calidad. Acá está la tabla de contenidos, ¿no? El propósito, el alcance, las responsabilidades, los documentos de referencia, la definición de los procesos, la descripción del ciclo de esterilización, el método, la descripción de los productos, la calificación operacional, la calificación microbiológica, la configuración de la carga, la calificación de desempeño físico, dónde están localizados los sensores, ¿no? Muestras de prueba, los criterios de aceptación, los ensayos residuales, los ensayos de calidad de producto, los requisitos de entrenamiento, las desviaciones, la documentación, los anexos, el producto de validación, el alcance, los subensambles y la revisión histórica. Por ejemplo, este es una tabla introductoria, una tabla del contenido de este proceso de validación de la esterilización, ¿no? Y acá está declarando cómo desarrolla, qué estándares aplica, ¿no? Dice, por ejemplo, estos de acá, que él hace referencia a QS que vemos acá, son procedimientos internos del fabricante, ¿no? Proceso de validación de acuerdo a un procedimiento, a un POE de ellos. La evaluación microbiológica y la esterilización también, procedimiento interno. Y acá ya están los estándares internacionales a los que se acoge para la esterilización, ¿no?
Esto, por ejemplo, es la validación de un método por óxido de etileno. Esto de acá es la evaluación biológica para el tema de los residuales, para ver si quedan residuales de óxido de etileno, ¿no? Estos de acá ya son procedimientos internos, ¿no? Entonces acá hace la definición del proceso, describe el ciclo de esterilización, pone acá la descripción de productos que aplica esta esterilización, ¿no? ¿Para qué productos aplica, para qué productos ha validado el fabricante este sistema de esterilización, este procedimiento? Por ejemplo, este es un fabricante que produce productos para endoscopía, para gastroenterología. Entonces él ha validado su proceso de esterilización para hacer de drenajes nasobiliares, para dispositivos de retiro y manipulación, para stent de tracto urinario, para dispositivos de guías o agujas, para stent biliares, dispositivos de polipectomía, cepillos citológicos. Y acá no vamos a encontrar nombre de producto, pero sí vemos familias de productos. Entonces, si yo voy a registrar un stent biliar de este fabricante, este informe de validación me sirve para decir que esta es la validación del proceso de esterilización de este producto. Está contenido acá como familia. Probablemente no esté el nombre comercial, pero sí está el nombre de la familia de producto, ¿ya? La calificación operacional del dispositivo, ¿no? La calificación microbiológica, o sea, cómo después que ya se supone salió la carga de la cámara de esterilización, cómo hago la verificación para saber que realmente la carga está estéril o no. La configuración de carga, ¿no? ¿Cuánto? Mire acá dice, el máximo de configuración de carga consiste de 14 pallets y dos jaulas, ¿no? O sea, yo no podría poner 15 pallets, porque ya en lo que saldría ahí no tendría yo la seguridad de que esté estéril. Entonces, esto, por ejemplo, es importante que esté declarado en un informe de validación de la esterilización. ¿Cuánta carga voy a meter? Este informe, por ejemplo, yo les he traído la parte principal, porque este informe tiene como 100 hojas, ¿ya? Yo les estoy extrayendo la parte donde están los datos que sí o sí debemos encontrar en un informe de validación. Se presenta todo el informe como viene del fabricante y al momento de traducir pueden traducir las partes más importantes. Por ejemplo, de este informe que les digo que tiene como 100 hojas, yo solamente he traducido lo que estamos viendo acá, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Los documentos de referencia donde figuran los estándares que he aplicado, los procedimientos que tiene la empresa, la definición para saber cómo está haciendo la calificación operacional. La descripción de productos también es importante porque con esto yo voy a poder sustentar que el producto está contenido en este informe validado, ¿ya? La calificación microbiológica, ¿no? Acá me indica que este método que ha usado está validado para dar un aseguramiento de la esterilidad de hasta 10 a la menos 6 de carga microbiológica, ¿no? Entonces, esto es información importante. Entonces, acá se traduce esto. La configuración de la carga también es información importante. Las conclusiones, ¿no? Las pruebas residuales, las pruebas de calidad de producto, los requisitos de entrenamiento y las desviaciones. Esto de acá es otro, por ejemplo, otro informe de validación, ¿no? Acá también tiene un alcance, hace descripción del ciclo de validación. Acá acá dice examinados en el peor caso del proceso, ¿no? Y da todos los parámetros de la carga del ciclo, ¿no? Presión de vacío, tiempo de vacío, la elevación de la presión de condicionamiento en mercurio,
el tiempo de duración, la elevación de la presión de óxido de etileno, el tiempo de elevación de presión en óxido de etileno en minutos, la presión final, el tiempo de duración de la exposición, la temperatura de la cámara, ¿no? La temperatura de aireación y el tiempo de aireación en horas. Por ejemplo, este es otro informe de validación. También hace referencia al estándar que usa, ¿no? Al estándar ISO 11135. Dice el proceso debe ser monitoreado por medio de los siguientes métodos, ¿no? Y pone todos los métodos que aplica a su informe de validación. Van a encontrar ustedes una serie de documentos como informes de validación de la esterilización de acuerdo a los protocolos que maneja el fabricante. Pero como les digo, lo interesante es de que cumpla por lo menos con la parte principal que debemos manejar en un informe de validación, que es esto. Tiene que indicarnos el tipo de esterilización, la dosis que emplea, la validación de la carga microbiana, la determinación de la carga, la verificación de la dosis, los resultados de validación, los documentos, el protocolo, los criterios de aceptación. O sea, estos son en rangos generales. Vamos a tener diversas formas de emitir un informe de validación, pero todos deben contener esta información para que nosotros no seamos observados. Con respecto a ya hemos visto ya la declaración de conformidad, hemos visto el certificado de análisis, hemos visto el informe de validación de la esterilización, que son parte de los estudios técnicos de comprobaciones y verificación analítica. Vamos a ver ahora los ensayos clínicos que, como ustedes saben, solo se pide para dispositivos médicos clase 3 y clase 4. O sea, cuando tengamos clase 1, clase 2, no vamos a tener el requisito de presentar ensayos clínicos o reportes de evidencia clínica. Pero cuando tenemos productos de clase 3 y clase 4, sí tenemos la obligatoriedad de presentar ensayos clínicos. Entonces, en un ensayo clínico, ¿qué vamos a tener que encontrar? Tenemos que encontrar siempre un resumen, que por lo general es el resumen ejecutivo, ¿no? Un resumen, los propósitos de ese ensayo o de ese reporte de evidencia clínica, ¿no? La descripción del dispositivo vamos a tener que encontrarla sí o sí en una evidencia clínica, ¿ya? Los materiales y métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones, las fuentes y los anexos, ¿no? Y estos estudios clínicos van a depender también del tipo de dispositivo médico. Entonces, vamos a encontrar, de acuerdo a la complejidad de dispositivos, estos estudios clínicos pueden tener desde 50 hojas hasta 500 hojas, ¿no? Esta, por ejemplo, es un resumen ejecutivo, ¿no? En el resumen vamos a encontrar una breve descripción del producto, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, este es el resumen ejecutivo de un stent colónico, ¿no? Y dice que es indicado para tratamiento paliativo de obstrucciones colónicas o estructuras colónicas causadas por neoplasmas malignos en pacientes con estructuras malignas. Entonces dice, el reporte de evidencia clínica es una actualización a reportes hechos previamente. En este caso, el fabricante, por ejemplo, ha hecho un reporte en el 2013, ¿no? En el 2015 hizo otro reporte de evidencia clínica, ¿no? Y acá explica de forma sucinta, de forma resumida, qué es lo que ha realizado en el reporte de evidencia clínica. Ahora, podemos tener de repente reportes de evidencia clínica que tienen más de 2 años, ¿no? Y no han sufrido, el dispositivo no ha sufrido ningún cambio, por lo tanto estarían válidos todavía, ¿no? Tampoco vamos a presentar un reporte de evidencia clínica de 1980 porque ya pues ha pasado mucho tiempo y definitivamente se pueden haber presentado casos. Los reportes de evidencia clínica por lo general
los fabricantes no solamente lo hacen por estudiar el producto, sino también lo hacen como consecuencia de la vigilancia postmercado, ¿no? Vimos cuando en la primera clase el ciclo de vida del dispositivo médico, ¿no? Entonces vimos que no terminaba solamente en la parte regulatoria y en la venta, sino venía la parte postmercado. Entonces, ¿qué pasa con estos dispositivos clase 3 y clase 4? Se hace una vigilancia postmercado continua. Y si en esa vigilancia postmercado de repente hicieron un estudio clínico en el 2013, ¿no? Y bueno, se reportó que el dispositivo estaba bien, que no le hacía daño al paciente, que cumplía con su finalidad de uso, pero de repente en el reporte de vigilancia postmercado el fabricante empieza a recibir quejas del producto, o de repente recibe información de que el dispositivo está haciendo daño al paciente de alguna forma, entonces esto, como dice el postmercado, le obliga al fabricante a hacer un nuevo estudio clínico, ¿no? Para ver qué cosa está pasando con el dispositivo. Acá, por ejemplo, tenemos el índice de un estudio clínico, ¿no? Mire todo lo que trae, la tabla de contenidos, la introducción, la descripción del dispositivo, el uso indicado, el historial regulatorio, la revisión de la evaluación de riesgos. En un estudio clínico siempre va a haber una revisión de la evaluación de riesgos, ¿ya? Porque de repente se puede haber hecho un informe de riesgos inicial y el dispositivo no causaba ningún problema, o la evaluación riesgo-beneficio era favorable, pero de repente con el continuo uso apareció que el riesgo ya podía traer consecuencias al paciente. Entonces, dentro de un estudio clínico siempre se tiene que tener en cuenta el tema de la posvigilancia, la vigilancia postmercado, y el tema de la revisión de evaluación de riesgos, ¿ya? La revisión de los instructivos de uso, porque de repente ha cambiado algo en el instructivo de uso. Los datos clínicos y no clínicos, la evaluación clínica, la revisión de la data clínica, la vigilancia postmercado y la revisión de quejas, ¿ya? Siempre el fabricante va a tener en cuenta esto para la renovación de sus estudios clínicos, la vigilancia postmercado y la revisión de todos los complaints, todas las quejas que se puedan presentar por el uso del dispositivo. Finalmente, la discusión, las conclusiones, ¿no? Los apéndices, las referencias. Por ejemplo, este estudio clínico tenía algo más de 200 hojas, ¿no? Incluso este fabricante incluía el CV de cada autor que había consultado, cada autor o de los revisores, ¿no? Incluso incluye las tablas de todo lo que ha tomado como esquema, toda la información técnica que ha tomado como referencia. Acá en la introducción, es la parte introductoria al reporte de evidencia clínica, la parte de la descripción del dispositivo. En el estudio clínico siempre vamos a encontrar la descripción del dispositivo, ¿ya? Acá, como vimos, era un stent colónico, acá está haciendo referencia a toda la descripción del producto. Este producto tiene marcadores porque se ve a través de fluoroscopía, tiene un sistema de implantación. Él hace un estudio general, el fabricante hace un estudio general de todo el dispositivo. Incluso va a incluir aquellos productos en los que han presentado quejas, en los que han presentado problemas de falla, todo eso se incluye en el estudio clínico, ¿no? Y al final las conclusiones. Si realmente el dispositivo sirve para la finalidad de uso que fue creada, ¿ya? Bien, nos vamos a quedar acá. Seguimos en la próxima clase. En la próxima clase terminamos de explicar y vamos a hacer un taller. Les explico más o menos cómo vamos a manejar la próxima clase, cómo vamos a preparar el taller. Yo les voy a traer, ¿cómo estamos de inglés? ¿Todos manejan inglés? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya, entonces para hacerlo más real, ¿ya? Para hacerlo más real, yo voy a traer la información en inglés, que es como la manda el fabricante.
Ustedes van a hacer una evaluación rápida con el checklist, hagan su checklist, cada uno haga su checklist, pueden copiar el que está acá, pueden ponerle más cosas, en fin. La cosa que sí, básicamente el checklist tiene que tener lo que dice la norma, ¿ya? Porque no porque ustedes lo hagan, de repente quitan el informe técnico, y entonces ya no les sirve para nada. Entonces, el checklist tiene que tener básica la información que dice la norma. Entonces, hagan su checklist ustedes, si gustan copian el que está en la diapositiva, y traen su checklist y yo les voy a dar inicialmente, vamos a formar grupos. Inicialmente les voy a dar una información. Ustedes la van a revisar, ¿ya? Y van a ver qué les está faltando. A algunos les tocará completo, a algunos les tocará incompleto. Entonces ustedes van a ver, no me llegó el rótulo, me falta el CLB, no me llegó el GMDN, en fin, lo que sea necesario para armar el expediente. Para que todos podamos trabajar, aprender algo, vamos a escoger un dispositivo médico clase 3, ¿ya? Porque si les pongo clase 1, pues es demasiado sencillo. Clase 2 no entran todos los requisitos. Entonces, clase 3 entran todos los requisitos igual que el 4, pero la documentación no es tan extensa como la 4. Porque yo tengo unos dispositivos clase 4 que si les traigo la información acá, vamos a llegar hasta el techo. Entonces, en clase 3 podemos manejar más o menos ya. Entonces, les voy a traer la información en inglés. Ustedes hacen una primera evaluación. Ya, me falta el CLB, me falta la carta, que no sé qué. En caso les faltara la carta la van a hacer ustedes. Porque en la carta tienen que poner qué cosa les está faltando, ¿ya? Luego, en la segunda parte, cuando ustedes me entregan su reporte de lo que les falta, ya les entrego lo que les está faltando. Se supone que en la primera ya me tienen que haber pedido todo. Entonces, en la segunda parte, ustedes más o menos van viendo si ya cumplen con todo, ¿no? Qué cosa más les puede faltar. Y finalmente ya vemos el esquema traducido, el dossier traducido para que armen su dossier, ¿ya? Para que sea así, más didáctico. Porque por el tiempo no vamos a tener tiempo de que yo les mande a traducir ni nada. Entonces, así es como vamos a trabajar. Por favor, ya que vamos a trabajar clase 3, estudien bien los requisitos de clase 3. Armen su checklist, entonces para poder trabajar más rápido, ¿ya? Solamente nos falta ver informe de gestión de riesgos. En la próxima clase vamos a ver informe de gestión de riesgos, qué cosa debe tener el informe. Y con eso ya empezamos a trabajar el taller, ¿ya? ¿Alguna consulta, algo que no esté claro o algo que quieran preguntar? Si usan, lo vemos la próxima clase. Tendrían ustedes que tener un código, ¿no? Pero podemos hacerlo con mi código, ¿ya? Si gustan, ingresamos información. Lo que yo les voy a traer ya es, de repente, para que puedan ver ustedes archivos que ya yo tengo listos para ingresar, para que vean cómo se maneja. Pero el BUCE, en realidad, a la hora que ustedes trabajan en una empresa, el código, todo lo tiene que crear la empresa, porque se necesita la clave de sol. Entonces, yo no les podría hacer un esquemático porque no tengo la clave de sol. Entonces, lo vamos a usar con mi BUCE, ¿no? Yo voy a abrir mi BUCE y les voy a traer un dispositivo médico clase 2, por decir, y vamos a cargarlo juntos, ¿ya? Abrimos, miren, acá está el informe técnico, véanlo, pum, lo cargamos, y así. ¿Ya? Eso es lo que puedo hacer para ayudarles, ¿ya? Bien, gracias.